Este domingo comienzan las visitas oficiales del presidente Mauricio Macri a India y Vietnam, quien viaja acompañado de otros funcionarios del gobierno nacional, legisladores y representantes de más de 120 empresas. Son empresarios de las industrias farmacéutica, agrícola, minera y energía, entre otras. Se buscará fortalecer la relación bilateral y generar acuerdos enfocados al desarrollo de tecnología, servicios basados en el conocimiento y producción agroindustrial y biotecnología. Si bien muchos de los empresarios que viajan son del sector pyme del interior y representantes de economías regionales, entre quienes figuran en las listas oficiales también están hombres de negocios de peso como Gabriel Martino, HSBC, Eduardo Elstein, IRSA, y Gustavo Grobo Patel, Los Grobo, Néstor Nocetti, Globant, Sergio Nardelli, Vicentín, Mariano Curia, Rizobacter, Rafael Paz, Aceitera General de EZA, y Marcelo Lando, Ledesma Renovables. También ejecutivos de Sancor Seguros, Vago, Coto, Newsan, comprando en grupo, Lipotech, Oro Verde, Pipore, Fecovita, Grupo Tigombu, Manfrey, Dolvillar La Foods. Además viajan Daniel Pellegrina, de la Sociedad Rural Argentina, Gustavo Idígoras, Ciara, Aceiteros, Ángel Machado, de la Cámara de Comercio, Diego Coatz, economista de la OIA, y Osvaldo Calceta Largueu, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Macri viaja hoy en un vuelo de línea de Fly Emirates. De regreso hará escala breve en Emiratos Árabes y se reunirá con autoridades locales. La comitiva estará entre el 17 y el 19 de este mes en India y entre el 20 y el 21 en Vietnam. Abrir mercados. Esta visita oficial se terminó de gestar en el G20, en diciembre pasado, cuando Macri se reunió con Narendra Modi, primer ministro indio. Este es un viaje que tiene, esencialmente, un componente económico-comercial, ya que la India es un enorme potencial de crecimiento para las exportaciones de Argentina, dijo el canciller Jorge Faurier. El objetivo es aumentar la presencia de productos argentinos que sean adquiridos en esos mercados y por ese motivo está viajando una delegación de empresarios argentinos de distintos rubros y sectores que son de interés en cada uno de los mercados de India y Vietnam, agregó. Desde Cancillería se entusiasman con los números de una de las zonas de mayor crecimiento del mundo. India demanda importaciones por más de $450,000 millones al año y se espera que para 2030 sea el país más poblado del planeta, con 500 millones de habitantes. Entre enero y noviembre de 2018, Argentina exportó a ese destino unos $460 millones, con un saldo de $625 millones. Si bien el comercio con Vietnam fue mayor, casi $2. 0,000 millones en 11 meses, con $1.400 millones de saldo positivo. Las autoridades destacan el fuerte crecimiento del vínculo
Las ventas se multiplicaron por 7 en la última década. Nos compra mucho hoy, pero tenemos una oportunidad de crecer aún más, aseguran. En cuanto a productos concretos, en el caso del agro, el foco está en limones, huevos frescos, chia, harina y hueso molino, para India, y en cítricos para Vietnam. Otro punto que destacan los funcionarios es que los indios están muy interesados en el litio local. Como describió en una columna en Infobae el analista y diplomático Felipe Friedman, el país recibió inversiones indias en diferentes rubros: TCS, tecnología, Crisil, servicios, Wipro, tecnología, Bajraj, motos, Cellent Technologies, Cognizant Technologies, United Phosphorus, agroquímica, Glenmark, productos farmacéuticos, y Godrej, tinturas. Además, las empresas locales con presencia en India son Techint, Biocidus, Vago e Invap, que desarrolló una planta para fabricar radioisótopos para aplicaciones médicas. En tanto, el especialista aseguró que Vietnam tiene un comercio exterior de $424,556 millones dividido en partes iguales entre importaciones y exportaciones. La Argentina exportó $102 millones e importó $636 millones. Las exportaciones argentinas están concentradas en residuos de la industria alimenticia, y maíz y trigo, que representan el 92% del total. Se estima que Vietnam continuará aumentando las importaciones de estos rubros por la mayor producción de carnes. India se transforma rápidamente, generando vastas posibilidades para el desarrollo del comercio y las inversiones. Trabajamos con metas de mediano y largo plazo, pensando en la India del mañana como uno de los mayores mercados del mundo, agregan en Cancillería, desde donde se impulsa las negociaciones para profundizar el acuerdo de preferencias fijas vigente entre el Mercosur y la India, en busca de ampliar la cantidad de productos argentinos que tengan mejores condiciones de acceso a este mercado clave y de gran dimensión, 10º importador global. Este viaje es una gran oportunidad para abrir mercados nuevos. Tenemos muchas reuniones ya concertadas y esperamos hablar con proveedores de equipos que no se fabrican en la Argentina. Hay muchas expectativas, aseguró el cordobés Daniel Salomón, CEO y fundador de Comprando en Grupo, un pool de 700 comercios minoristas de todo el país en los rubros ferretería industrial, camping y pesca, bazar, iluminación y grifería. Además, Macri viaja acompañado por Faurier, el vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Cancillería, Fulvio Pompeo, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Horacio Reiser, y Juan Pablo Tripodi, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, entre otros funcionarios. Seguí leyendo.
Analistas destacan que, a pesar de la estabilidad cambiaria y la recesión, se revirtió la baja de la inflación. La sociedad rural le planteó al FMI su preocupación por las retenciones y la presión impositiva.